Muy buenas tardes a todos quienes me estén escuchando, especialmente a mis estudiantes de segundo medio. En esta segunda ocasión nos volvemos a juntar para poder ir estudiando un poco todo esto maravilloso que entrama la biología acerca de nuestro sistema nervioso. La semana pasada estábamos viendo un poco la introducción a lo que iba a ser la unidad, específicamente a todo lo que tenía que ver con coordinación y regulación de nuestro cuerpo, específicamente cómo el cuerpo convierte toda esa inmensidad de estímulos en información que nosotros podemos interpretar y convertir en nuestra propia realidad. Para esta clase, al igual que para la clase anterior, te voy a pedir que tengas a mano siempre presente tu libro de texto, Biología Segundo Medio, tu cuaderno, un lápiz, una goma o corrector en caso de que lo llegues a necesitar. Pero confío en ustedes, sé que no lo necesitan. Entonces vamos a volver a la página 27. En la página 27 nosotros empezamos a ver lo que era el sistema nervioso y dividimos el sistema nervioso en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central componía todo lo que tenía que ver con el encéfalo, la médula espinal y el tronco encefálico. Y por otro lado también empezamos a ver lo que era el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico nosotros lo dividimos como las ramificaciones que salen desde la médula espinal hacia el resto del cuerpo, ya sean órganos, glándulas o musculatura. Entonces, el sistema nervioso periférico nosotros lo dividimos en dos grandes partes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está encargado de los movimientos voluntarios, es decir, aquellos movimientos que nosotros le decimos a nuestro cuerpo que haga, como por ejemplo mover los músculos. En segundo lugar, lo habíamos dividido en el sistema nervioso autónomo. Autónomo significa que no depende de nada, ¿ya? Y eso es precisamente lo que hace este sistema nervioso. Esta parte del sistema nervioso periférico se encarga de regular las respuestas involuntarias, las que no dependen de nosotros, como por ejemplo los latidos del corazón, la presión sanguínea, algún tipo de musculatura lisa, algún tipo de glándulas, por ejemplo, la respiración en algunos casos. Y este sistema nervioso autónomo nosotros lo dividimos en dos partes más: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos funcionan al mismo tiempo sobre un órgano en específico, pero con funciones contrarias. Por ejemplo, nosotros vimos que el sistema nervioso simpático es el que se encarga de la dilatación de pupilas, pero que el sistema nervioso parasimpático es el que hace la acción contraria, es decir, contraerlas. Así, por ejemplo, también vimos que el sistema nervioso simpático es el que se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca y, por el contrario, el sistema nervioso parasimpático es quien disminuye la frecuencia cardíaca, entre otros ejemplos. Nosotros empezamos a ver también lo que eran los reflejos. Y viendo los reflejos, llegamos a la estructura principal del sistema nervioso, que son las neuronas. Vamos a ver el día de hoy cómo las neuronas se encargan de transmitir este impulso nervioso desde un extremo al otro, es decir, desde las dendritas hasta los terminales sinápticos, los botones sinápticos. Entonces, nosotros en la clase anterior habíamos alcanzado a terminar con esto, que es la estructura de una neurona general, que la podemos encontrar en la página 30 del libro. Vimos las distintas partes de la neurona y cada función que cumplían sobre esta. Entonces ahora vamos a comenzar con lo que nos compete de esta clase, que es específicamente la transmisión de este impulso desde un lado a otro. Pero para esto nosotros primero tenemos que tener algunos conceptos claros. En primer lugar, tenemos que identificar qué son las dendritas, las que marcan el inicio de este impulso. Sin estas dendritas no habría transmisión de la información. ¿A través de dónde? A través del axón. Para esta clase nosotros vamos a incorporar conceptos de otras asignaturas, específicamente de química, ¿ya? Que deberían haber visto el año pasado,
y que deberían estar viendo en este año. Para poder comprender la naturaleza del impulso eléctrico, nosotros vamos a identificarlo bajo la definición de potencial eléctrico. ¿Y qué es el potencial eléctrico? Por definición, es el cambio del gradiente en una carga eléctrica. ¿Y qué es un gradiente? Es un cambio de cuando algo va desde donde hay más a donde hay menos. ¿Y qué es algo que se mueve en este caso? Corriente eléctrica. Nosotros, para poder comprender el impulso eléctrico, vamos a trabajar con 3 conceptos claves: potencial de reposo, umbral de estimulación y potencial de acción. Para aquellas personas que estén escuchando la clase de radio se les puede hacer un poco confuso, ¿ya? Les recomiendo que vean después el video para irlo interpretando con los gráficos que yo les voy a ir presentando. Para aquellos que ya estén viendo el canal de YouTube ahora, trabajemos directamente con este gráfico. Cuando hablemos de potencial de reposo, vamos a hablar de eso, del reposo. ¿Y qué es el reposo? ¿Hacer nada? Generalmente puede ser, pero en este caso es una definición un poco alejada de lo que nosotros esperamos. Cuando hablamos de potencial de reposo, vamos a hablar en el potencial en que los iones del medio interior y del medio exterior de la neurona se encuentran en equilibrio. ¿Muy confuso? Puede ser. Para poder comprender esto, tenemos que comprender, en primer lugar, qué genera este cambio de iones, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a empezar a ver hoy día específicamente lo que es la bomba de sodio y potasio. Pero, como yo les dije, vamos a ocupar conceptos de química. Lo primero es, ¿qué es un ion? Por definición, un ion es un átomo o una molécula que se encuentra cargada eléctricamente. Y vamos a reconocerlo en 2 formas. Los aniones, que son aquellas partículas que se encuentran cargadas negativamente, es decir, que tienen un exceso de electrones. Y los cationes, que son aquellas partículas que se encuentran cargadas positivamente y que carecen de electrones. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo va a estar cargada? ¿Cómo un anión va a tener carga negativa siendo que tiene más electrones? Pero recuerden, en química de primero medio, nosotros habíamos visto 3 partículas: protones, neutrones y electrones. Los protones tenían carga positiva, los neutrones no tenían carga, y los electrones, por descarte, para poder balancear esta carga positiva, tenían la carga contraria, carga negativa. Cuando hablamos de que una partícula tiene mucha carga negativa, significa que tiene muchos electrones. ¿Por qué? Porque cada electrón contribuye a aumentar esta carga negativa. Por lo tanto, los aniones, como tienen carga negativa, significa que tienen más electrones, tienen más carga negativa. Por otro lado, los cationes, que tienen carga positiva, no es que tengan más protones, porque los protones están dentro del núcleo del átomo y estos naturalmente no se pueden modificar. No se pueden modificar para este tipo de situaciones. Por lo tanto, no vamos a hablar de un exceso de protones, sino que vamos a hablar de lo contrario, de una carencia de electrones. Como hay menos electrones, hay menos carga negativa y por lo tanto, si disminuye la carga negativa, la carga positiva análogamente se ve forzada a aumentar. Entonces, cationes, carga positiva, déficit de electrones. Cuando hablemos de un anión, vamos a hablar de carga negativa, de exceso de carga negativa y por lo tanto de presencia de electrones. Entonces, con estos conceptos claves nosotros podemos comenzar a entender lo que es la bomba de sodio y potasio. Todas nuestras células poseen la membrana plasmática. La membrana plasmática, como ustedes recordarán de ciencias en octavo básico, es el filamento que separa lo que está dentro de la célula de lo que está fuera.
que nosotros aquí vamos a identificar como medio extracelular, y el citoplasma. El citoplasma es lo que está dentro de la célula. En ambos lados, tanto afuera como adentro, tenemos cargas eléctricas. Las cargas negativas en el interior de la célula vienen dadas por algunas proteínas. En el caso del medio extracelular, esta carga eléctrica negativa viene dado por los iones cloruro, que es cloro con carga negativa, ¿ya? Entonces, las cargas positivas para ambos medios vienen dados por los iones sodio, Na+, y potasio, Na+. Durante el estado de reposo, nosotros podemos encontrar ambos cationes moviéndose de un lado a otro, es decir, viajando desde el citoplasma hacia el medio extracelular y del medio extracelular hacia el interior. ¿Ya? Durante todo el proceso de la neurona siempre va a haber este movimiento porque no puede quedarse sin movimiento, ¿ya? Cuando hablemos de reposo, entonces vamos a hablar de una cantidad constante de sodio y potasio que viaja desde el citoplasma hacia fuera de la célula. En este caso, ¿qué célula estamos trabajando? La neurona. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera muy especial, porque no puede hacerlo de manera solo. ¿Por qué? Porque en química ustedes, como están viendo disoluciones, lo vamos a vincular con eso. Si nosotros tenemos una disolución, por ejemplo, si yo agrego sal al agua, eso es una disolución, ¿sí? Tengo mis iones sodio y mis iones cloruro disueltos en agua. Si yo a eso le coloco una membrana semipermeable, es decir, que permita el paso de algunas cosas, y aumento la cantidad de sal en uno de los lados, naturalmente y por un cambio de gradiente en la concentración, un cambio de concentración de un lugar a otro, los iones se van a mover desde donde hay más a donde hay menos. Análogamente, en la bomba de sodio y potasio, si nosotros, en la membrana plasmática, si nosotros no tuviéramos la bomba de sodio y potasio, estos iones sodio se moverían libremente desde un medio hacia el otro. ¿Por qué? Porque el medio extracelular se encuentra cargado positivamente mucho más que el medio interno. Y eso más adelante vamos a ir explicando el por qué. En este momento entonces nos vamos a quedar con la idea de que tenemos iones sodio, tenemos iones potasio, que se encuentran en ambos lados, tanto en el citoplasma como afuera de la célula, afuera de la neurona. Y que si no estuviera esta bomba de sodio y potasio, estos se irían libremente, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos se irían donde se sientan más atraídos por las cargas contrarias. Pero eso no pasa así en la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo que nos ayuda a regular cuánto sale desde dentro hacia afuera y cuánto entra desde el medio extracelular a la neurona. ¿Y cómo pasa esto? Estas bombas de sodio y potasio son proteínas específicas. ¿Y qué función cumplen? Cumplen la función de anclar en su estructura iones sodio y las liberan hacia el medio exterior o las ingresan hacia el medio interior. En un primer paso tenemos la bomba de sodio y potasio que logra recoger iones sodio desde el interior, desde el citoplasma, y las alberga en sí, pero todavía no las libera. ¿Por qué? Porque para liberarlas necesita energía. ¿Y cómo nuestro cuerpo producía energía al interior de la célula? Pues con algo denominado ATP. ATP es adenosín trifosfato. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo más adelante de todas maneras, pero ustedes ya deberían haber visto esto antes. Cuando la molécula de ATP se une a esta bomba, genera que esta bomba se abra hacia el exterior. Como se abre al exterior, todos los iones de sodio que se encontraban atrapados en él se liberan. Y al mismo tiempo, como se liberan los sodios, queda disponible ¿para qué? Para que los potasios que están afuera entren.
Por otro lado, la bomba que ya estaba abierta libera el fosfato que se liberó del ATP y se vuelve a cerrar. Y cuando se cierra, los potasios que estaban atrapados ahí entran dentro de la neurona. ¿Para qué? Para en un posterior proceso volver a ser reabsorbidos por la bomba y liberados hacia el exterior. Y así se mantiene una circulación de sodio y potasio dentro y fuera de la neurona. Esto genera, si tú lo pudieras medir, una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos hablando con partículas cargadas eléctricamente. Este potencial, esta diferencia de carga eléctrica entre el medio exterior y interior, es lo que nosotros denominamos como potencial de reposo y corresponde a la cantidad de menos 70 milivoltios. Este potencial de reposo es una cantidad de corriente eléctrica que recibe la neurona, pero que no es suficiente para que genere una respuesta. Lo vamos a imaginar de esta manera. Imaginemos que ustedes están durmiendo y tienen que levantarse para ir a clase. Los papás vienen, les insisten, pero no hay caso. Ustedes siguen durmiendo. Ustedes siguen en este potencial de reposo. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? El papá o la mamá tiene que llegar y enojarse, ir a moverlos o hablarles más fuerte para que ustedes recién despierten y digan, ah, chuta, tengo que moverme. Algo así le pasa a la neurona. Como nosotros habíamos visto al principio, nosotros tenemos las dendritas. Las dendritas son las ramificaciones por las cuales se recibe el impulso eléctrico, se recibe la corriente eléctrica. Y como son muchas, se puede ir obteniendo de distintas al mismo tiempo. Como cada una recibe una pequeña cantidad de corriente eléctrica, se va sumando. Todas las dendritas van sumando un poco de corriente, un poco, ¿hasta qué pasa? Hasta que logran juntar la corriente suficiente para pasar el umbral de estimulación. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera que la neurona responda y diga, chuta, no tengo que estar en reposo, tengo que moverme. Tengo que hacer que se mueva la información desde mis dendritas a la terminal sináptica. Y ese potencial generalmente corresponde a la cantidad de menos 55 milivoltios. Recuerden que un milivoltio es un voltio dividido de 1000. Imagínense la cantidad pequeña de electricidad que manejan nuestras neuronas. Así de pequeña es. Entonces el umbral de estimulación es este golpe brusco que tiene que recibir la neurona, en este caso como corriente eléctrica, para que pueda pasar el mensaje desde las dendritas hasta la terminal sináptica. ¿Y esto cómo lo hace? A través del movimiento de iones que se encuentran dentro y fuera de la neurona. Una vez que la neurona logra pasar este umbral de estimulación, llega hasta un máximo que se denomina como potencial de acción. ¿Y por qué es potencial de acción? Porque es la cantidad de corriente, de potencial eléctrico, al cual la neurona va a transmitir el impulso nervioso. Posteriormente van pasando ciertos procesos que vamos a ver ahora, como la repolarización y la hiperpolarización, en las cuales la neurona va volviendo a ganar su estado de reposo poco a poco. Es decir, parte desde el reposo, sube la energía, llega hasta un máximo, después baja y vuelve a quedar en reposo. ¿Hasta qué? Hasta que le vuelva a llegar una nueva señal eléctrica que le diga, ok, tienes que salir de ese reposo y volver a mandar un mensaje. Entonces nosotros tenemos aquí la bomba de sodio y potasio. En esta bomba nosotros ya habíamos visto
cómo los iones se podían ir intercambiando durante el reposo. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esta bomba cuando se supera el potencial de reposo y se pasa el umbral y se llega al potencial de acción. ¿Qué es lo que pasa con estas membranas y con los iones que conforman tanto el medio exterior como el medio interior? Entonces, en un primer lugar, nosotros sabemos que las neuronas tienen cargas positivas y cargas negativas. Cuando una neurona está en reposo y recibe un estímulo cuya intensidad eleva el potencial de membrana que genera esta respuesta, que se lo saca del reposo, se dice que pasa un valor que se llama umbral, que es lo que habíamos nosotros hablado, que es esa sacudida que necesita la neurona para decir, oye, pasa el mensaje que te estoy tratando de dar. Entonces ocasiona que se abran los canales de sodio, que se abran las bombas de sodio. ¿Para qué? Para que este ion ingrese a la célula. Es decir, se abre libremente este canal para que todos los sodios que se encuentran afuera de la célula entren. Y eso que va a generar que va a estar tan cargado positivamente adentro que va a generar que la carga eléctrica que teníamos sea tan positiva que me ayude a mover los electrones a través de esta carga negativa. Si lo quieren ver de una manera mucho más ejemplificada, por ejemplo en un concierto cuando el vocalista se tira sobre el público y el público lo va moviendo con las manos arriba de él, imaginen que el impulso nervioso es este artista que está tirándose al público y que el público son las cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas positivas lo que van haciendo es moviendo ¿qué? El impulso nervioso, y lo van pasando a lo largo de todo el escenario. En este caso el escenario vendría siendo el axón. Esto hace entonces que el interior de la célula sea temporalmente, por un breve momento, más positivo que el modo extracelular. Este fenómeno se conoce como despolarización. Despolarización significa que pierde su polaridad. Polaridad tiene que ver con las propiedades de la carga eléctrica neta que tiene. Nosotros habíamos hablado al comienzo de que el exterior de la célula era mucho más positivo, pero ahora como pasó esto, el interior es ahora más positivo. Perdió su polaridad. Entonces, de esta manera se produce el potencial de acción. Es esta ola que genera que el impulso nervioso pueda moverse a través de su público, que serían los iones. Y esto dura aproximadamente milisegundos, es decir, ni siquiera nos damos cuenta. Si al fin y al cabo las respuestas que nosotros tenemos son automáticas. Posteriormente, ocurre la despolarización, nosotros estábamos hablando, y la despolarización se va moviendo a través de todo el axón. Entonces, una zona se polariza, pasa a la siguiente zona, y esa zona que estaba despolarizada vuelve a su carga normal. Es decir, todo ese sodio que absorbió lo libera de nuevo afuera de la célula. ¿Para qué? Para volver a estar en su estado normal. Entonces, nosotros habíamos dicho que la despolarización de una zona de la membrana provoca la apertura de los canales de sodio adyacente. Si se van generando sucesivos potenciales de acción, es decir, a cada rato en cada parte de la neurona, que se van propagando a lo largo de la acción. Y esto es lo que nosotros conocemos como impulso nervioso. Posteriormente se repolariza, que yo les dije, vuelven las cargas a su estado normal, es decir, positivo afuera, más negativo adentro. Entonces se vuelve a restituir el potencial de reposo y se cierran los canales de sodio y las salidas de los iones potasio al medio extracelular. Entonces tenemos entonces para que ocurra el proceso del potencial del impulso nervioso, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta las neuronas se encuentran en reposo. Este potencial de reposo
corresponde a los menos 70 milivoltios, y es la cantidad de corriente eléctrica que se libera cuando de manera natural el sodio y el potasio se intercambian desde dentro de la célula hacia afuera. Pero recordemos que siempre afuera está más cargado positivamente que adentro. Posteriormente, para que la neurona logre dar un impulso nervioso, necesita recibir estimulación. ¿Qué es lo que se estimula? Se estimulan las dendritas. Las dendritas almacenan la electricidad y cuando tienen suficiente para pasar este umbral, mandan la señal. Esta señal hace que la neurona salga del reposo y que pase a un estado de potencial de acción. En este potencial de acción, las cargas positivas que estaban en exceso afuera de la neurona entran a la neurona y generan que esté despolarizada positivamente adentro de la neurona. Y es a través de esta despolarización que se puede mover el impulso desde las dendritas hacia el terminal sináptico. Finalmente, cuando ya llegan al terminal sináptico, se va repolarizando la neurona, es decir, todo el sodio y todo el potasio extra que tuvo que tomar para poder cargarse y pasar el impulso, lo devuelve al medio extracelular. Pero el impulso nervioso, y nosotros lo habíamos mencionado la clase anterior, depende de otro factor. Depende de la vaina de mielina. La vaina de mielina nosotros habíamos dicho que era una capa aislante que rodea entrecortadamente el axón de muchas neuronas. ¿Por qué? ¿Cuál es su función? En primer lugar, lo protege de cualquier perturbación del medio exterior. Y en segundo lugar, aumenta la velocidad de la conducción del impulso nervioso. ¿Cómo es esto? En la página 32, al final, aparece la imagen de dos tipos de neuronas distintas. Una en donde se conduce con la vaina de mielina y en otra se conduce sin la vaina de mielina. Vamos a tomar el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos muestra que las zonas rojas son las zonas que están siendo despolarizadas, es decir, la carga exterior, la carga positiva del exterior entra a la neurona. ¿Para qué? Para ir moviendo el impulso nervioso. Y si se fijan, tiene que ir haciéndolo lentamente. Es decir, el primer bloque de cargas positiva, después pasa al siguiente y el bloque anterior vuelve a ser negativo y así se va moviendo a lo largo de todo el axón. Esto es sin vaina de mielina, es decir, sin este aislante que recubría la neurona. En el segundo caso, tenemos la conducción con la vaina de mielina. Si se fijan, esta capa amarilla que aparece nos genera que no tengamos cargas eléctricas en esa zona. ¿Por qué? Porque dijimos que actuaba como un aislante de la corriente eléctrica. Entonces, este aislante lo que va a hacer es que como ve que mi zona despolarizada no puede seguir moviéndose, va a saltar. ¿Y dónde va a saltar? De nodo de Rambier en nodo de Rambier. ¿Y qué era un nodo de Rambier? Son puntos en donde no hay vaina de mielina, es decir, donde la neurona todavía puede tener carga eléctrica. ¿Qué carga eléctrica tiene en reposo? Carga eléctrica negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la neurona muy inteligente para poder pasar el impulso? Le va a decir, ok, yo no puedo ir a lo largo de todo el camino para poder enviar el mensaje, así que lo voy a hacer que vaya desde aquí hasta el siguiente punto al tiro, que se salte todo el camino. Y entonces hace que esta carga eléctrica pase desde un punto a otro, pero saltándose un tramo que no tiene carga eléctrica. ¿Y qué genera esto? ¿Cómo crees tú que sería más rápido ir 1, 1, 1, 1, 1 o ir
1, salto, salto y ya llegó. Si te fijas en la misma distancia, parto ta, 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 para llegar al final, pero con la vaina de mielina parto desde el primer punto y salto al tiro al final. Aumenta mucho la velocidad y es por eso que nosotros tenemos la capacidad de generar respuestas tan rápidas. Porque la mayoría de nuestras células del cerebro no tiene vaina de mielina. Entonces genera que el impulso eléctrico sea inmensamente más rápido. ¿Por qué? Porque va saltando de punto en punto, a diferencia de que en el otro se va moviendo de manera continua. Ha sido mucho, lo sé. Confuso también. La primera vez que lo vi en el colegio no entendí nada. Pero no tenía un profe tan simpático como el que tienen ustedes para poder explicarles las cosas. Vamos a dejarlos hasta acá. ¿Qué es lo que te voy a pedir para esta clase? Que por favor anotes los dibujos en tu cuaderno, porque van a ser la mejor guía que vas a tener para poder irlo entendiendo, porque yo sé que es confuso, y es muy confuso. Y vas a volver a hacer un mapa conceptual tomando las ideas claves y anotándolas en tu cuaderno, o perfectamente puedes destacarlas en tu mismo libro. Todas las dudas que ustedes tengan, al igual que la clase anterior, yo las voy a estar recibiendo en mi correo y en el Classroom. El Classroom ustedes ya lo tienen habilitados y mi correo se los dejo de todas maneras de nuevo, eponce@cmch.maristas.cl. Entonces vamos haciendo una síntesis de lo que vimos para ya ir concluyendo. Empezamos a ver cómo las neuronas, cómo este mundo fascinante de las neuronas movía esta corriente eléctrica desde un extremo a otro, desde las dendritas hasta el terminal sináptico. La próxima clase vamos a ver qué es lo que pasa ahí, que se genere la conexión entre ambas, porque no es como que llegue una neurona, no es tan literal como que llegue y agarre a la otra y se conecten. Hay algo más sutil que pasa ahí, que lo vamos a ver con más detalle. Entonces vimos específicamente distintos potenciales dentro de una membrana. Vimos el potencial de reposo, que es el potencial en que el sodio y el potasio se intercambian de manera natural dentro de la neurona y que corresponde a una cantidad de menos 70 milivoltios. Vimos también que era el umbral, que es esta sacudida que nosotros le tenemos que dar a la neurona con carga eléctrica que proviene de las dendritas y de otra neurona para generar esta corriente eléctrica que me haga despertar a la neurona y decirle, oye, pasa la información de este lugar a otro. Y vimos el potencial de acción, que es cuando la zona interna de la neurona cambia su carga eléctrica, porque nosotros habíamos visto que el exterior siempre tiene carga positiva y el interior negativa, pero cuando está el potencial de acción pasando el impulso nervioso, cambia y se invierten los roles. Adentro queda más positivo y afuera queda más negativo. Y entonces, a medida que el impulso pasa, la carga vuelve a su estado natural, es decir, más positivo afuera. Cuando tenemos el potencial de acción, la bomba de sodio y potasio se abre, deja que entren estos iones de sodio y potasio, pasa el impulso y se vuelve a abrir para que salgan y se cierra hasta la espera de un nuevo impulso nervioso. Y esto se da a lo largo de toda la acción hasta llegar a los terminales sinápticos. Además, nosotros también vimos que esta transmisión del impulso nervioso en la neurona puede ser con vaina de mielina o sin vaina de mielina. La vaina de mielina nosotros habíamos visto que era un aislante y generaba que el impulso fuera saltando de punto en punto, de nodo de Rambier, nombre técnico, a nodo de Rambier. Estos nodos de Rambier son los puntos que todavía tienen carga eléctrica, porque la vaina de mielina hace que pierda la carga eléctrica en esa zona. Entonces hace que salten de un punto a otro y eso genera que aumente la velocidad
del impulso nervioso. Por otro lado, como no tiene vaina de mielina, tiene que ir pasando por todos los puntos. Y al pasar por todos los puntos, se demora más. Ambos tienen funciones específicas, no es que uno sirva más que el otro, y eso también vamos a irlo viendo en clases más adelante. ¿Para qué sirve cada uno de estos tipos de neuronas? Chicos, lo dejamos hasta acá. Un gusto poder volver a verlos, semi-verlos. Voy a estar recibiendo sus dudas y nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana, descansen y chao.